Ahora miraremos varios ejemplos de determinar si el primer derivado es cero, positivo o negativo en un punto dado en una función. El primer valor de la función derivada nos da una pendiente de la línea tangente a un valor dado de x. Mirando este primer gráfico, si esquemamos una línea tangente en este punto rojo, aviso como la pendiente sería positiva, y por lo tanto el primer derivado es positivo o superior a 0 exaneutones ese punto. También aviso que sobre este intervalo aquí la función está aumentando hasta que llegue a este punto alto, y por tanto la función está aumentando sobre este intervalo, y por lo tanto el primer derivado sería positivo sobre este intervalo. Totalmente bien. Mirando nuestro segundo ejemplo, si esquemamos en una línea tangente en este punto rojo, aviso como la pendiente de la línea tangente sería negativa, lo que significa que el primer derivado es menos de 0 exaneutones ese punto. También aviso esta función está disminuyendo sobre este intervalo aquí, lo que significa que el primer derivado sería negativo sobre este intervalo completo. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Si esquemamos una línea tangente en este punto rojo, aviso como la pendiente de la línea tangente sería negativa, y por lo tanto el primer derivado es negativo en este punto. Y otra vez aviso como la función está disminuyendo sobre este intervalo entero aquí, descendiendo de izquierda a derecha. Por lo tanto el primer derivado sería negativo sobre este intervalo completo. Ahora, para nuestro último ejemplo, esquemamos una línea tangente en este punto aquí. Aviso como este punto es un punto bajo en el gráfico, y por lo tanto la pendiente de la línea tangente sería realmente horizontal. La pendiente de cualquier línea horizontal es 0, y por tanto, el primer derivado igual 0 exaneutones ese punto. Que también significa la coordinación x de este punto sería un número crítico. Espero que hayas encontrado esto útil.